Damos muchas gracias a nuestro buen Dios por la bendición que nos concede de podernos reunir con toda la libertad que el Señor nos ha permitido aquí en este lugar. En esta oportunidad estamos muy agradecidos con nuestro Dios por tener la bendición de tener aquí a una familia muy especial que los recordamos, los conocemos desde hace más como 80 años quizás. Nuestro hermano Neto, su esposa, sus hijos, que el Señor les bendiga. Ellos aquí dejaron su ombligo, aquí quedó, aquí está. Así es que aquí están las raíces y damos gracias al Señor por la bendición de tenerlos aquí entre nosotros, a Nora, a sus hijos y bueno, su esposo, que en esta oportunidad nos va a compartir la palabra del Señor. Bienvenida, Nora, bienvenida, bienvenido a sus hijos también. Y por supuesto, bienvenido a nuestro hermano Ernesto Castellón, el ingeniero Ernesto Castellón. Por favor, ingeniero, ¿verdad? ¿O no, ¿cuál neto? No, ¿cuál neto? Bienvenido, Neto. Y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que el Señor lo pueda usar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Neto, Señor, su esposa, sus hijos. Señor, delante de ti ponemos su corazón, su mente y todo su cuerpo, Señor, para que tú los uses. Úsalo, Señor, como un canal de bendición de esa palabra, Señor, que descienda de lo alto y que fluya a través de su vida, de su cuerpo y llegue hasta nuestros corazones para que puedas cumplir el propósito por lo cual le envías en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bienvenido, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si nos funciona esta cosa. Ya se fue Henry. Se apagó la pompa. No. Está bien. Sí, tiene igual. Bien. Vamos a... Se apagó. Yo creo que hay que desconectarlo y volverlo a conectar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Estoy alegre, nervioso también. Es una bendición para mí estar acá. Venimos bajo orden, bajo cobertura de parte de nuestro pastor, digamos, el cual pues les manda sus saludos y sus bendiciones también. Así que todo lo que se hace para el Señor tiene que ser en orden, digamos. Vamos a esperar que ordene Henry. Yo creo que dale duplicar en la pantalla porque yo creo que ya está ahí, pero no lo... Ya está pantalla integrada. Pero no sé si tiene duplicar pantalla en la parte de arriba. Bien. Perfecto. Amén. Si quieres venir. Eso pues. Perdón. Como que la tenés que mover la disposición. Lo bueno es que podemos darle gracias al Señor porque nuestro Dios tiene todo bajo control y este tipo de situaciones lo que nos demuestran es cuánto necesitamos al Señor en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Y no solo en el servicio al Señor, sino que en nuestro diario vivir lo necesitamos
pero en un 100%. Y muchas veces nosotros nos consideramos en el trabajo como autosuficientes de decir, no, yo puedo hacer este trabajo, yo lo conozco, pero nuestro Dios nos dice, me necesitas. Así es que estamos necesitados, y esa necesidad es la que reconocemos en esta mañana, de poder decir, Señor, te necesitamos a ti. Y todo es para la honra y gloria del Señor. Aún en las mismas circunstancias en donde nosotros no podemos, es de decir, Señor, todo es para tu honra y tu gloria. Compartir internet acerca de acceder o cancelar. Aquí sí, cancelar. Así es que Ahí está. Solo que ya lo arreglé, ya ves. Solo necesitaban que tú prepararas. ahí lento para que se vea completa la diapositiva, porque veo que no es como por el tamaño de la pantalla, ¿verdad? Pásame el control que está ahí abajo. El otro. Bien, vamos a empezar en lo que vamos avanzando ahí con el tema. Esta mañana pues quiero compartirles algo que el Señor ha estado hablándome a mi vida referente a sacrificio, obediencia y honra. Como todos habremos escuchado desde el inicio, pues el Señor envió... moverlo. No, eso va a ser allá. Y desde ahí. No, porque aquí estoy en la... Pero se te mueve, se te desplaza hacia las otras. Es que aquí estoy separado. Va. Entonces, ayúdame ahí con eso. No tiene que estar separado. Exacto. Amén. Entonces, sacrificio, obediencia y honra. Dentro de este tema que el Señor estaba poniendo y me fue mostrando, digamos, muchas cosas que yo no había visto. Dentro de eso, pues, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento, la forma del tabernáculo estaba hecho para que se diera sacrificio. Dentro de ese sacrificio, pues, era una figura, o siempre ha sido una figura del Cordero de Dios, que fue sacrificado para expiación de nuestros pecados. Pero en Levíticos 3:1 dice la palabra del Señor, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto será, la ofrecerá delante de Jehová. Entonces, tenemos... Yo lo moví así. Okay. Entonces, tenemos que el primer sacrificio que se dio fue en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos, de la culpa que tenían al verse desnudos, vinieron y cogieron hojas de higuera. Esas hojas de higuera las pusieron para cubrir su desnudez. Entonces, cuando el Señor, la voz de Jehová dice que se paseaba en el huerto, se escondieron. Entonces él les dijo, ¿qué pasó? Entonces, cuando ellos se escondieron, les dice, nos escondimos porque tuvimos vergüenza, porque estábamos desnudos. Y pues ahí, pues ustedes saben que el Señor trajo el juicio sobre sus vidas. Pero dentro de eso, el primer sacrificio que se dio fue en el huerto, porque dice que el Señor mató un animal, no dice exactamente qué fue, pero dice que les cambió sus hojas de higuera y los cubrió su desnudez con telas, con cuero de un animal, no les voy a decir vaca, pero no, de pieles, dice ahí. Entonces, muchas veces cuando nuestras vidas, o inclusive los que no conocen al Señor, cuando se ven desnudos, cuando se miran en pecado, ocupamos hojas de higuera.
para tapar la desnudez. Y esa hoja de higuera, digamos, puede ser inclusive la religiosidad. Y esa religiosidad puede ser inclusive la religiosidad evangélica. Es decir, el evangelio no es una religión, sino que es unas buenas noticias, ¿sí? Pero muchas veces eso se ocupa como decir, estoy cumpliendo, voy a la iglesia y ese es mi sacrificio, y eso es lo que ocupo para ir tapando mi desnudez, pero no hay un cambio o un proceso. Entonces, dentro de ese proceso hay diferentes tipos de sacrificios. Está el sacrificio de paz, que es lo que menciona acá. También dice en Levíticos 3:6, mas si de ovejas fuere la ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Entonces, desde el principio siempre han habido diferentes tipos de sacrificio, que es lo que el Señor estableció. Y pues en este caso es un sacrificio de paz. Entonces, cuando empezábamos el tiempo de la alabanza, decía, traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Es lo que estamos haciendo en estos tiempos. ¿Por qué? Digamos, porque hoy pues no tenemos el tabernáculo, no tenemos los atrios donde se hacía el sacrificio, digamos, pero espiritualmente podemos presentarnos y presentar ese sacrificio delante del Señor. Y este sacrificio tiene ciertas cualidades, y una de esas es que es sin defecto. Entonces, en Levítico 5:6 dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces tenemos ya el segundo sacrificio, que es el sacrificio por el pecado, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado. Entonces dice también en Levítico 7:12, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura untada con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ya me dio hambre, hermano, decir ahí. Con aceite de oliva, pancito con aceite de oliva. Entonces, este es un sacrificio de acción de gracias. Entonces tenemos sacrificios por el pecado, sacrificios de acción de gracias y sacrificios de paz. Entonces, ¿qué es sacrificio? Sacrificio viene de la palabra hebrea sabak, que quiere decir entero o sacrificio, pero viene también la palabra tamín, que quiere decir entero. Es un sacrificio entero, es todo, no es medio sacrificio o un cuarto de sacrificio, digamos. Es decir, agarraban al animal completo y se sacrificaba, digamos, y todo se hacía un holocausto para quemar a la víctima, que en este caso eran de vacuno o de ovejas o de tortas. Pero habla de un tipo de sacrificio que es un sacrificio entero o un sacrificio íntegro. Entonces, si lo traemos en aplicación, podríamos decir que ¿cómo es el sacrificio que nosotros estamos presentando delante del Señor? ¿Es un sacrificio un cuarto, un medio, un tercio, o es un sacrificio completo, que en este caso sería un sacrificio íntegro? Entonces, me recuerdo todavía, digamos, una enseñanza, el pastor Ovidio, digamos, decía, integridad, digamos, todavía no se había olvidado de eso. Es lo que decimos y lo que somos. Lo que somos por dentro, eso es lo que somos por fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Nosotros venimos y nos presentamos delante de la presencia de Dios a presentar sacrificios, ¿sí? Frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿Sí? Venimos a presentar, digamos, ofrendas delante del Señor, pero el Señor en su misericordia nos ha dejado que, por ejemplo, cuando Caín y Abel presentaron ofrendas, dice la palabra del Señor que una ofrenda la recibió y la otra ofrenda no. ¿Por qué? Dice, porque él vio al ofrendante y vio la ofrenda, y vio a Caín y vio a la ofrenda de Caín, vio a Abel y vio la ofrenda de Abel, ¿sí? No, hermano, pero aquí está la ofrenda, él trajo ofrenda.
Sí, pero el Señor mira tu corazón también. Amén. La ofrenda y el ofrendante no se puede separar, digamos. Y en este caso, usted es la ofrenda. Entonces, cuando usted viene y da una ofrenda, en este caso, pues la damos de manera económica, porque podemos traer unas vacas o pollos también, para no hay problema. Los traemos y los preparamos acá, digamos, lo hacemos, ¿sí? Para la bendición del Señor, digamos. No, y algo que yo no había entendido, que, por ejemplo, cuando usted está comiendo y el Señor le sirve en su banquete, digamos, cuando usted está disfrutando eso, digamos, aún eso, el nombre de Dios es glorificado. Amén. Es decir, esa comida que usted está comiendo, usted puede decir con todo gusto, es para la gloria del Señor, digamos. Y yo no entendía por qué, Señor, si yo soy el que me la estoy comiendo, no eres tú. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Y nuestro Padre no nos ha desamparado, digamos. Y dice la palabra del Señor que no va a faltar el pan en nuestra mesa. Amén. Sí, sí. Yo me alegro verlo porque algunos lo veo Gracias, sí. bien robustos, digamos, bien decididos. Y esa es muestra de que el Señor ha sido fiel. Amén. Y el Señor ha provisto. Entonces, el sacrificio, y en este caso el ofrendante, la ofrenda y el ofrendante, cuando se presentan en el sacrificio, no son dos cosas, es una sola cosa. Amén. Así No es dinero lo que damos, es un sacrificio, digamos, en obediencia y en honra, que ya vamos a llegar ahí, digamos, varios puntos. Pero hay un sacrificio y tiene que ser entero. Amén. Sacrificio y tiene que ser entero. Entonces, primera de Samuel 15:22 dice la palabra del Señor en la versión NBI. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces, tenemos al profeta Samuel, en el cual se tardó para llegar, digamos, al sacrificio que iban a hacer después de la primera batalla que tenía Saúl. Entonces vino Saúl en su desobediencia, en su locura, digamos, en la presión del grupo, que todo el pueblo le decía: ya no vino Samuel, hagamos culto y hacelo vos. Entonces Samuel no entendió el orden, Saúl no entendió el orden, que él era rey, digamos, él no era sacerdote, y él no tenía la autoridad, digamos, para poder hacer culto. Entonces es importante entender el tema del orden, que si no hay autoridad delegada para poder hacer las cosas, se está cayendo en desobediencia, y no con el hermano, sino que es con el Señor. Entonces vino Saúl y en sus cosas desobedeció al Señor, digamos. No mató a los reyes, que le había dicho: destruye a todos y no agarres nada. Entonces él no mató a los reyes, y aparte de eso, bueno, estas vaquitas están gorditas, me las llevo. Entonces muchas veces nosotros podemos cometer ese error, digamos, que el Señor nos ha mandado a destruir a nuestros enemigos, digamos, pero no borramos los números de teléfonos de esas personas que no nos debería estar llamando. Amén. Así es. Seguimos platicando con esas personas que el Señor nos ha dicho: aléjate de esa persona, porque no es de bien, de bendición para tu vida. Como dicen por ahí la canción, son amores, dicen ellos, ¿sí? ¿Sí? Problemáticos, dice, ya se la puede, Henry. Se la puede Ajá, toda. ¿cómo es? Ajá. ¿Cómo era el corito eso? Entonces el Señor es misericordioso, y Él nos enseña y nos da palabra en tiempo y fuera de tiempo, por el bien de nuestras vidas. Entonces muchas veces nosotros podemos hacer sacrificios, digamos. Yo hice el culto, aquí está, yo traje ofrenda, digamos, y pues pareciera ser que todo está bien. No, nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces nuestro Dios dice: el obedecer vale más que el sacrificio. Así es. Amén. Bendiga al que está a la par, dígale: te bendigo en el nombre de Jesús.
por obedecer. ¿Sabe que usted ha obedecido esta mañana? Digamos, dice la palabra del Señor, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que usted ha obedecido hoy, digamos, porque el Señor manda en su palabra que no nos dejemos de congregar. Así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, el prestar atención vale más que la grasa de carneros. Dice la palabra del Señor en el libro, el diccionario Strong, en hebreo 8085, chamá, que es obedecer. Y pues ahí dice varias explicaciones, ¿no? Oír inteligentemente, atención, obediencia, advertir, obedecer, escuchar, exclamar, etcétera, etcétera. No soy maestro de hebreo, así que ahí solamente la idea. Pero también habla, digamos, el 7180, que es kashab, que es atención. Y me llamó la atención, digamos, que dice levantar las orejas. Prestar atención. Chucho baboso, van a hacer así para las orejas. Entonces, dígale al hermano que está ahí, para las orejas, no, dígale, ponga atención, dígale al hermano. Ponga atención, dígale. Amén. Ponga atención. Obedecer y poner atención es mejor que el sacrificio. Amén. Entonces tenemos que entender de que hay un orden y que en ese orden, entonces, ¿qué es mejor? Obedecer. Yo obedezco pero no hago sacrificio. No he entendido todavía al principio, digamos. O sea, el Señor pide que nosotros presentemos nuestro sacrificio, pero que lo hagamos en orden y que lo hagamos en obediencia. Amén. Entonces, obedecer y atención. Entonces, dice la palabra del Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere tratar con nuestras vidas, y Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros, y tenemos que ir evolucionando, creciendo hacia la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y conocer cada vez más y más a Dios. Algo que me llama mucho la atención es Abraham, digamos, que Abraham era un hombre de altar, digamos. Dice que paraba, hacía estación en un lado y levantaba altar, iba al otro lugar y levantaba altar, y ahí andaba su sobrino Lot, iba y hacía otra cosa y levantaba altar, digamos. Si lo vemos hoy, Abraham solo era culto, iba a un lugar, hacía culto, iba a otro lugar, hacía culto, de otro lugar, hacía culto. Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento que crecieron tanto Abraham y Lot, que Abraham le dijo, mira, escoge tu camino y yo me voy a ir en dirección contraria. Entonces, después de que Lot vio los pastizales ahí, aquí dijo, aquí está la bendición, y se fue por esa ruta, la palabra del Señor no dice que hacía culto Lot, el que era los cultos era Abraham. Y él escogió el pedrero, digamos, pero aún así el Señor lo prosperó. Amén. Es decir, tomar decisiones que parecieran incoherentes, ¿por qué escogió el pedrero? Le digo que se hubiera puesto a coger a mí, aquí está verdecito, Señor, aquí nos vamos. No le echo tierra a Lot, pero, o sea, como dicen los árabes, primero dinero, dice, se fue por ahí y terminó poniendo sus tiendas en Sodoma y Gomorra. Y pues ustedes ya saben qué es lo que le pasó a él y a su familia, sí. Un solo desorden. Sí. Entonces, el desarrollo económico, la prosperidad que nosotros pudiéramos llamarle prosperidad, digamos, es perdición si no estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Entonces, el Señor nos va a bendecir. Aunque usted sienta que lo han puesto en pedrero, ay Señor, aquí está dura esta tierra para trabajar en pedrero.
pero está en orden, está en bendición, digamos. Amén. Está buscando usted el Señor, está en la casa del Señor, y el Señor está mandando esa bendición porque Él está tratando, digamos, primeramente con su corazón, y después de eso el Señor pues lo va a bendecir, digamos. Primeramente usted es un bendecido desde el primer momento que usted tiene a Cristo en su corazón, digamos. Amén. Usted ya tiene la máxima bendición, digamos. Gracias. Dice que hemos sido comprados con precio de sangre, y eso vale mucho más que cualquier cantidad de dinero, digamos. Que usted puede ganar el mundo, tener la gloria de este mundo, pero puede terminar en el infierno, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted prospere, y prospere en todo. Prospera en lo espiritual, prospera su vida, el Señor también lo va bendiciendo. Amén. Gracias. ¿Sí? Hay un orden, hay un equilibrio. No, hermano, yo quiero el billete, pero no me queda tiempo de ir a los cultos, a la iglesia. Puede ser que les pase la del otro. Así que el Señor lo guarde, el Señor le dé sabiduría para poder tener esas decisiones correctas. Amén. Entonces, en Hechos 5:3 tenemos un ejemplo de una ofrenda o un holocausto que se quiso presentarnos, que se le quería presentar al apóstol Pedro. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces Ananías y Zafira tenían su propiedad, tenían un terreno, un lote, no sé, su casita, y la vendieron, y querían hacer, bueno, no sé qué el Señor, qué es lo que les pasó, digamos. Pero dice la palabra del Señor que Satanás llenó su corazón de mentira, porque nadie los mandó a vender su terreno, nadie los obligó a que dieran el dinero de la propiedad. O sea, no era bíblico, como dice ahí. ¿Sí? Pero ellos reteniéndolo, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ellos querían presentar un sacrificio, pero lo presentaron mal. Mejor hubieran dicho: miren, me dieron, digamos, $10,000 por este lote, pero está en mi corazón dar 50. Gloria a Dios, excelente. ¿Sí? Nadie los estaba obligando a que dieran los 10,000. Entonces, pero por quedar bien, aquí está todo. ¿Cuánto fueron? 500 nos dieron, quedaron con lo demás. 5,000, digamos, para que no sea tan. No había necesidad de mentir. Entonces, ese fue un sacrificio mal presentado, un sacrificio mal obrado, pero salió inclusive de un corazón que Satanás había puesto una semilla ahí que no era para fruto. Entonces tenemos que entender, digamos, que a Dios quiere que entendamos el orden, que Dios quiere prosperarnos, digamos. Y valga la aclaración, digamos, no es porque esté el hermano René, pero no me dijo predicar de las ofrendas. Bueno, yo no estoy hablando de ofrendas, ¿sí? Yo no estoy hablando de diezmos. Estoy hablando del principio del sacrificio, de la obediencia, y queremos llegar a la honra, ¿sí? Que lastimosamente es bíblico, está en la palabra, digamos. Usted lo puede ver, digamos, y pareciera ser que de ofrenda estamos hablando, pero no se me equivoque, no estamos hablando de ofrenda. Estamos hablando de que hay una forma de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, y en este caso pues el Señor lo ha dejado establecido de esa manera. Entonces empecemos con la obediencia. Dice Hechos 7:39: al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Viene el Señor, hace una obra poderosa, rescata a su pueblo de Israel, de Egipto, los saca de esclavitud, los pasa por el mar y los lleva al monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí, era el monte donde se les iba a dar la palabra, los mandamientos, si lo queremos decir hoy, digamos, la doctrina.
la enseñanza. Doctrina es enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó, digamos? Ellos no obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Egipto en su corazón. Entonces, la obediencia, que hoy que soy padre, digamos, me ha tocado aprender, digamos, a enseñar también, digamos. Es como decirle, mira, no toques esto porque te vas a quemar. Es decir, para que exista obediencia, tiene que haber enseñanza. Viene el Señor, le manda su enseñanza, manda su palabra, y le dije, deje de tomar, deje esa mujer que no es suya, deje de fornicar, deje de robar. Ya aburre, hermano René, bueno, hermano Neto, ahí con lo mismo. ¿Sí? Eso es enseñanza. ¿Por qué? Por el bien de nuestra vida, porque Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros. Entonces Él nos saca de Egipto y vamos a la tierra prometida, que es figura, digamos, lo que el Señor dejó en su palabra, y nosotros vamos hacia el cielo, ¿sí? A la Jerusalén celestial. ¿Sí? Usted no va a terminar aquí, digamos, a menos que quiera quedar en el monte Sinaí, porque esto se dio en el monte Sinaí cuando le dieron la enseñanza. Y en el monte Sinaí, digamos, es decir, Moisés no les dijo, aquí están los mandamientos, cuando estaban aceptando a Cristo allá en Egipto, porque no lo iban a recibir, no iban a entender obediencia, no iban a entender la forma de hacer las cosas. Pero cuando ya lo sacó, cuando ya vieron la maravillosa mano de Dios, cuando vieron que los libró del pueblo de Egipto, cuando el Señor te sacó del lodo cenagoso, cuando viste, digamos, que el Señor hizo un milagro en tu vida, cuando el Señor sanó tu corazón de heridas de que otra persona te había dañado, cuando el Señor te sanó de esa enfermedad, vistes y has visto la gloria de Dios en tu vida. Cuando el Señor sanó esas raíces de amargura y las arrancó de tu corazón, porque esa es obra de Dios. Gracias. Viene, te lleva y te lleva a la enseñanza, te lleva a la doctrina, te lleva al monte Sinaí, y ahí tú decides si rechazas la enseñanza y sigues avanzando hacia la tierra prometida, digamos, o te regresas a Egipto. Por eso que muchas veces no avanzamos en la vida cristiana y estamos patinando lo mismo, porque no hemos abierto nuestro corazón, digamos, a entender los principios de Dios en esa obediencia, a entender, digamos, que tenemos que ser enseñados, a entender que tenemos que ser discípulos, no cristianos, no solamente oyentes. Es decir, pasamos de oyentes a creyentes, de creyentes a discípulos, porque alguien que no cree no es discípulo, valga la aclaración, ¿sí? Y de discípulos a siervos. Entonces tenemos que avanzar en nuestra vida y entender de que tenemos que ser discipulados, enseñados en nuestro corazón. Y Dios en su misericordia manda su palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Y esa es obediencia. Ay, hermano, pero es dura tu palabra. Sí. ¿Y a dónde más va a ir, hermano? Si no es a los pies de Cristo. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A quién tengo en los montes? ¿A quién voy a clamar el día de mi aflicción? ¿A quién voy a buscar? ¿A quién tenemos en los cielos sino a nuestro Dios? Gracias. Y el Señor tiene en su palabra una cantidad de bendiciones, una cantidad de promesas que muchas veces ni las sabemos, pero es necesario que las entendamos y que aprendamos obediencia. Hasta nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia por lo que sufrió. Entonces, si usted está en una prueba, una pruebita, sepa que probablemente el Señor está hablando a su corazón de uno, y probablemente lo que está tratando en este caso sea obediencia. Es decir, es duro, sí, digamos, es duro decirle: Señor, a tu manera, Señor.
A tu manera, Señor. No, Señor, pero si yo aquí hago y deshago a tu manera, Señor. Amén. Así sea. Y eso es doblar nuestra cerviz y decir, reconocer, Dios es Dios, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Amén. Eso es obediencia. Entonces, en primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de nuestro Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, usted ha sido elegido, hermano, en la presencia de Dios. Usted ha sido elegido. Y el Espíritu Santo le da esa capacidad, digamos, para obedecer. Porque el Evangelio no consiste en comida o bebida, consiste en poder de Dios, poder de salvación, poder para vencer el pecado, de ser libre, es decir, libre de verdad, libre. Amén. Gracias. ¿Sí? Y cuando usted está en esa libertad, digamos, sale esa gratitud, digamos, cuando usted está en esa libertad, sale alabanza, sale gloria y honra a nuestro Dios, que es lo que Él está buscando. Adoradores, en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios no quiere que tengamos riqueza, digamos. Probablemente el Señor lo va a bendecir y le va a dar riquezas hasta que sobreabunde. Pero lo que más Dios quiere es que Él sea glorificado en nuestros corazones. Si eso se cumple, el Señor dice, este está listo para el next step. El siguiente paso. Ya puede recibir la bendición, la prosperidad, lo que el Señor quiera darle. Ya está listo. Deleítate en Jehová. Deleítate. Ay, hermano, yo esperando la final de la obra estoy. Esa no era bendición la final de la obra. Que por cierto no sé cuándo es, digo, ¿cuál es el? Oye. Okay. Vamos a tener rápido. Entonces, vemos eso, digamos, que tenemos que aprender a deleitarnos en nuestro Dios. Hay un tesoro, hay una riqueza, hay un deleite en conocer y entender los principios de nuestro Dios en obediencia. En obediencia. Entonces tenemos sacrificios, tenemos obediencia y tenemos honra. En 1 Corintios 16:29 dice la palabra del Señor: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es honra, Señor? ¿Qué es honra? Y a través de la palabra, digamos, el Señor me mostraba. Mande. ¿No será crónica? Crónica, perdón. Crónica. Corintios, perdón, crónicas. Son los nervios. Amén. Primera para crónica. ver si estamos atentos. Ahí no me durmieron ahí. Primera Crónicas 16. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Habla de ofrenda, habla de venir delante de él, habla de reconocer su hermosura, habla de adoración, habla de posición, digamos, es decir, de una santidad que tenemos que tener para poder estar ahí. Y lo que el Señor me mostraba es que honra es obedecer, pero ya no con obediencia de decir, voy porque Él tiene la autoridad para decirme que vaya, sino que voy porque yo quiero agradarlo. Yo quiero agradarlo. Porque obedece. El Señor dice que ya no haga esto, que ya no mienta.
Y porque el Señor dice, Él tiene la autoridad para mandarnos. Ok, excelente. O dejó de mentir porque usted quiere agradar a su Padre. Esa es honra. Y esa es la palabra del Señor. Hijos, honrar a sus padres. Eso es cuando uno manda a los hipotes. Anda a comprar esto. Ay, ¿por qué yo? Anda a traer esto. Ya, que vaya el otro, no yo. Sí. Es decir, uno como padre tiene la autoridad para poder mandarlos. Pero, ¿cuál es la reacción del corazón? Solo a mí me mandan. Solo yo, me agarraron de pato, como decimos. O será, digamos, cuando logramos entender nosotros nuestra posición como hijos, es que sí, papito, voy porque quiero agradarte. No solo te obedezco, sino que te quiero agradar. Voy a traer esto, ¿qué más? Otra vez, excelente. Y muchas veces, digamos, el Señor nos manda a hacer cosas y lo hacemos de mala manera. No lo hacemos de buena manera porque pensamos que es la hermana Rina que nos manda a hacer algo. La hermana Rina a mí me dice que le diga al otro. No, ella es un instrumento que Dios ocupa para mandar la instrucción que Dios quiere hacer, digamos, para la obra. Y de nuestro corazón, digamos, sabiendo que tenemos un Padre. Levante la mano el que sabe que tiene a su Padre en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un Padre en los cielos. Gracias. Que no solamente queremos presentarle sacrificio, no solamente queremos obedecerlo, sino que también queremos honrarlo. Queremos honrarlo. Por eso estamos aquí, digamos, porque lo queremos honrar, lo queremos buscar, digamos, su rostro. Eso es lo que queremos. Esa es la razón, digamos, por la cual estoy aquí. Porque es un deleite, es una alegría. Cuando vemos la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor que a usted y a mí el Señor nos ha coronado, nos ha dado una corona de favores y misericordias. Favores y misericordias. Y dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, digamos. Entonces, nosotros no sabemos todo lo que se mueve en el aspecto espiritual, digamos, cuántas veces el diablo nos ha querido inclusive matar, destruir a nuestros hijos. No lo logramos ver, digamos. Pero el Señor en su misericordia nos da esa protección, esa cobertura, y nos da esos favores y esas misericordias. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Gracias, Señor. ¿Cómo no le vamos a hacer culto a nuestro Dios? Invocar su nombre, digamos, invocar el Espíritu Santo, digamos, que es el único espíritu que tenemos que darle cabida a nuestras vidas y llenarnos de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nos presentamos en esa hermosura, de esa santidad, o sea, es hermoso estar en esa santidad. Ay, hermano, pero ¿cómo hacemos si el mundo está bien fregado ahorita? Sí, estamos, pero complicados, asediados por los medios y todas las cosas, toda la información que se maneja. Pero cuando usted habita, cuando usted permanece en esa sombra, el Señor le da esa cobertura, Dios. Y el mismo diablo lo reconoce, porque a Job, cuando lo quería tratar, digamos, Dios, el mismo Job reconocía. ¿Y cómo le vamos a hacer algo a Job si Job está cercado de sí? Tiene un vallado alrededor de Job, tiene un vallado alrededor de su familia, tiene un vallado alrededor de todo lo que tú le has dado. ¿Cómo lo vamos a hacerle un mal? Entonces, esa es la protección que Dios nos da. Y tenemos que entender ese principio.
Por cierto, Job era un hombre de sacrificios, de holocausto, de adoración. Lo triste era de que él hacía culto, digamos, sacrificios por los hijos, y los hijos no estaban ahí, digamos, los hijos estaban en la fiesta. ¿Sí? Pero aún así, digamos, él clamaba y pedía por sus hijos. O sea, hay misericordia. Pero al final, digamos, tenemos que entender que esta cuestión es personal, digamos. Nosotros como padres les damos a nuestros hijos la bendición, porque hay un principio, ¿no?, que la bendición cae de la cabeza y desciende a las barbas, a las vestiduras y hasta el borde. Entonces nosotros como padres, como cabezas de hogar, tenemos una gran responsabilidad de poder recibir esa bendición y transmitirla a nuestra esposa, Amén. a nuestros hijos. Pero ahí es donde es lo importante, digamos, porque si mis hijos no miran que yo hago sacrificio, que no obedezco y que no honro, digamos, ¿será que ellos lo van a hacer? Mira, papi, ¿por qué te pasas la luz en rojo? Que vamos tarde. Sí, o sea, ya cuando tenga licencia, a veces todo lo rojo se va a echar, porque no ha entendido autoridad. ¿Sí? Entonces, el Señor en su palabra dice en Proverbios 3:9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, muchas veces el Señor nos ha dado muchas cosas, nos ha provisto de muchos bienes. Entonces, tenemos que entender que todos esos bienes que Dios nos ha dado es para honrar al Señor. ¿Sí? Muchas veces, digamos un ejemplo, los vehículos, ¿verdad? Mira, hermano, vamos a ir a una actividad, ahí está el vehículo. No, fíjese que no. Vamos al Majagual, sí, ahí sí vamos todos, hasta le echo gasolina. No estamos honrando al Señor, no hemos entendido el principio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender ese principio de que es una forma de honrar, digamos. Por eso es que les decía yo que con tus bienes, con todas las primicias es lo primero de sus frutos. Hoy pues no tenemos muchos temas de agricultura, digamos, porque puede ser que algún hermano tenga allí su propiedad y siembre maíz o frijoles o alguna cosa. Entonces el primer fruto se presentaba para glorificar a nuestro Dios, a los sacerdotes, y decía: quiero presentar mi primicia. En este caso, pues, como ya estamos trabajando y hacemos un resto de cosas, el primer fruto podría ser, por ejemplo, en el caso de que nos va a dar un proyecto, y del primer anticipo decimos, bueno, de esto vamos a apartar una parte y lo vamos a dar para el Señor en primicia, ¿sí? En gratitud, digamos, en forma de honrar a nuestro Dios. Entonces eso le agrada al Señor. Esas son las primicias, lo primero de los frutos. No, primero paga todo, si sobra entonces damos. ¿Sí? Esas son las primicias. Entonces es una forma de poder, digamos, honrar a nuestro Dios. En Malaquías 1:6 dice la palabra del Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces se daba el caso de que las ofrendas que se presentaban, las ovejas o los animales, los que estaban ciegos, chocos, o que tenían pierna quebrada, que ya está arruinado, entonces eso vamos a llevar, digamos, a la casa del Señor. Entonces eso es lo que se daba de ofrenda, y ahí es donde el Señor les reclamaba que cómo lo veían a Él, digamos, es decir, cómo lo vemos nosotros. Y se da, digamos, no, bueno, aquí no, porque
no me congrego aquí, tengo esa bendición. Pero digamos allá donde usted no conoce, dice, mire, vamos a ofrendar ropa, digamos. Entonces, lo que llevan es una ropa tipo perraje ya, digamos así, ropa que no sirve para trapeador. ¿Sí? Entonces, decía el rey David, digamos, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Entonces, tenemos que saber, digamos, que el Señor da, digamos. Él da para que nosotros le demos a Él. Y solo está viendo ese feedback, está viendo esa retroalimentación. ¿Cómo lo vemos a Él? ¿Lo honramos como Padre? ¿Lo honramos como Señor? No, hermano, si el Señor no necesita nada de mí, es obediencia. Estamos hablando de obediencia. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios es bueno, que el Señor quiere que subamos a otro nivel, que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Tenemos que recibir esa doctrina, esa enseñanza en nuestras vidas. Y no ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que ponerlo por obra. Y que el nombre de Dios sea glorificado en Dios. Y Dios tiene grandes cosas para su vida, cosas que ni siquiera usted se imagina, ni siquiera usted le da su entendimiento. Pero tenemos que empezar, amigos, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:30: por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces tenemos el sacerdote Elí, que vino y sus hijos estaban haciendo desorden, y estaban haciendo desorden inclusive con las ofrendas del pueblo, y el nombre de Dios estaba siendo menospreciado por eso. Y vino el sacerdote y no los estorbó, sino que dice en el versículo 29 que honraste más a tus hijos que a mí. Entonces, digamos, ¿a quién está honrando a usted? ¿A quién está escuchando más? ¿A quién ama más? ¿A quién obedece más? ¿Lo que dice el Señor, digamos, o lo que le dice su amiga, la consejera, confidente, sabe todos los chambres? Yo honro al que me honra, dice el Señor. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de Dios. Y que pueda meditar en su corazón. Si solamente está presentando sacrificios, si usted está obedeciendo, o si usted está honrando. Y si queremos recibir las bendiciones de nuestro Dios en todo aspecto, no solamente espirituales, sino que en todo aspecto, tenemos que aprender que tenemos que honrar a nuestro Dios, deleitarnos en obedecerle. El Señor dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Y que el Señor traiga esa honra en su vida. Pero tenemos que entender los principios.
porque en el orden hay bendición. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú mandas tu palabra, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque ciertamente, Señor, reconocemos que tenemos un Padre, Señor, que nos amó, que dio un sacrificio que se llama Cristo Jesús, por amor de nosotros. Y que tú, Señor, nos has ido enseñando tu palabra, Señor. Y tenemos, Señor, que seguir en pos de ti. Señor, que se cumpla como dice tu palabra, Señor. Atráenos, Señor. Y en pos de ti, Señor, vamos a correr, Señor. Que podamos ver, Señor, tus maravillas, Señor, en nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que tú eres Dios, Señor. Que tú eres Padre, Señor. Y que tú eres digno de recibir gloria y honra, Señor, de todos. Señor, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, tu misericordia, tu gracia, pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, que si alguno, Señor, ha desobedecido, Señor, inclusive si alguno ha pecado, Señor, esta mañana, Señor, que sean limpios sus pecados, Señor, a través de la sangre preciosa, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, la forma de hacer las cosas, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor, en la hermosura, Señor, de tu santidad, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo